Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Siempre un placer para mí poder conectar con ustedes cada miércoles en nuestro programa Vital y poder hablar de ese Dios maravilloso que está constantemente tocando a la puerta de nuestro corazón, anhelando revelarse a nuestras vidas, anhelando mostrarnos más de su gloria, más de su amor, más de su poder, más de su gracia, y que podamos caminar con Él y crecer juntos, que podamos avanzar en esta vida espiritual maravillosa que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Muchas veces cuando hablamos de vida espiritual, cuando hablamos de madurez espiritual, que ha sido el tema de todas estas semanas atrás y que vamos poco a poco indagando en esa verdad profunda de Dios, muchas veces confundimos esta vida espiritual con algo impuesto, con algo que pesa, que es difícil, con demandas, con exigencias, cuando en realidad la vida espiritual se trata de descubrir lo maravilloso que Dios es, lo grandioso que Él anhela revelar a nuestras vidas, cuánto Él anhela que tú y yo conozcamos el reino al que pertenecemos y que podamos disfrutar de las grandezas de su reino. En su reino encontramos la fuente de vida. En su reino encontramos esa plenitud que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Y madurar es básicamente nutrirnos de toda la riqueza que viene del cielo para que tú y yo podamos disfrutar todos los beneficios que se desatan al ser hechos hijos de Dios. Todo ser humano fue criado por Dios, Él lo hizo, Él nos formó, Él nos soñó. Pero solamente las personas que creen en Él, solamente aquellos que han dicho, sé que eres el único Dios verdadero, está toda la evidencia, has convencido mi corazón, me rindo a ti, te reconozco como mi Dios y mi Señor, como mi Salvador, como el único Dios viviente. Solo estas personas, viene Dios y dice, porque me has reconocido, porque entiendes quién soy, yo te hago hijo mío, te inserto a mi familia, te adopto como hijo y como hijo, por lo tanto eres coheredero junto con Cristo. Eso significa que tú y yo tenemos acceso a todas las riquezas eternas. Lo he mencionado más de alguna vez. Quiero brevemente hoy leer en la palabra de Dios, porque quiero tocar otros puntos y de repente me voy a ciertos versículos que no tengo planeado y luego me tardo mucho en ellos y pues ya no termino todo lo que quiero hablar y compartir con ustedes. Pero en 2 de Pedro capítulo 1 voy a leer 2 versículos, te dejo de tarea que tú leas del versículo 5 al versículo 10 de ese mismo capítulo y que medites con el Espíritu Santo qué significa agregar a tu vida toda esta riqueza espiritual, cómo funciona, cómo se hace. Y sé que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón, pero en el versículo 3 y 4 del capítulo 1 de 2 de Pedro, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero voy a leer también la Reina Valera, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Bueno, me quedo con la versión Nueva Traducción Viviente porque quiero enfocarme en esto. Dios dice, yo te doy acceso a la naturaleza divina, a toda la naturaleza divina. Las promesas que Dios tiene
para tu vida, para aquellos que creen en mí, para aquellos que se han dado cuenta que soy el único Dios viviente, el único Dios verdadero, su hacedor, su creador, quien tiene el diseño de su vida, quien tiene su vida en el hueco de su mano, quien ha planeado una vida de bendición para la humanidad, que conoce los secretos de cómo permanecer libres de acuerdo a la libertad que Cristo compró en nosotros en la cruz del Calvario. Tienen acceso a esta naturaleza divina. Es accesando estas riquezas eternas, es accesando el reino de los cielos y buscando que Dios se revele a nosotros, que vamos a poder disfrutar de esta vida plena, de esta vida llena de la riqueza celestial. ¿Qué es madurar? Por ejemplo, podríamos usar un árbol frutal, ¿no? Como esa evidencia en la que tú puedes ver al árbol sembrarse, ¿no? Ver su proceso de crecimiento que toma tiempo y cómo su tronco se va fortaleciendo y se va ensanchando y se va haciendo cada vez más fuerte, y de su tronco van saliendo ramas, las cuales a su vez van haciéndose más fuertes, y de ellas mismas salen otras ramas más pequeñas, y de repente tienes un árbol frondoso. Por ejemplo, en El Salvador tenemos mucho árbol de mango, ¿no? Y lo encuentras en todo el país. Nuestro país es un país tropical y encuentras árboles de mango en absolutamente todo lugar. No sé con qué árbol tú podrías identificarte en tu país, pero sí toma su tiempo de desarrollo. Y luego en la época de mangos, que es la época donde el árbol da su fruto, puedes ver una flor que surge de las ramas, en las puntas de las ramas, y estas flores se van convirtiendo en unos manguitos muy pequeñitos y verdes. Y luego esta diminuta fruta va creciendo, y dentro de ella se va desarrollando todo lo que la fruta es, incluyendo su semilla o su hueso, como dicen en algunos países. Y este fruto tiene un punto donde ya se puede cortar. En nuestro país tenemos diferentes tipos de mango, y hay un mango que solo se come maduro, ya dulce, ya amarillo, y alcanza su máximo sabor y es un deleite y disfrute impresionante, pero tú sabes que llegó a su punto de madurez y a su punto de poder cortarlo del árbol para que ya puedas disfrutar del fruto. Igual tenemos el mango indio, o un mango que le decimos de azucarón, que lo podemos comer verde y que también llega a su punto perfecto para cortarlo. Puedes cortar tiernito si lo quieres suavecito y así crujiente, o ya se me están antojando de solo pensarlo, o lo puedes comprar un poco más, cortar un poco más grande, pero ya su semilla puso piel a ella y se endurece un poco más, y por lo tanto el mango y su textura cambia y su sabor también. A lo que voy es que tú puedes ver el proceso de este fruto, empezando por la semilla que se siembra, el árbol que empieza a crecer y a desarrollarse, con el propósito de que un día puedas disfrutar del fruto, que es el mango. Lo mismo es nuestra vida espiritual. Dios quiere que tú y yo nos sembremos y profundicemos nuestras raíces en una tierra espiritual. Que tú y yo vayamos más profundo, que tú y yo vayamos y busquemos esas verdades eternas que fueron escritas para ser reveladas en este tiempo. ¿A quiénes? A todo aquel que tenga hambre de Dios, a todo aquel que tenga sed de Dios. O sea, Dios no hace acepción de personas. Muchas veces confundimos que los que hemos sido llamados al ministerio a tiempo completo, como mi persona y muchas otras personas más que has de conocer, que nos dedicamos al 100% al ministerio, que a estas personas Dios les da más. No, Dios da de acuerdo a lo que buscas. Dios da de acuerdo a los dones
que Él te ha dado y desarrolla en ti cuando tú desarrollas el don en su presencia. Pero la verdad revelada, la riqueza eterna, todo lo que tiene que ver con que tú y yo lleguemos a ese punto de madurez perfecto, todo eso es para todos. Es para que tú y yo nos podamos nutrir de forma constante. Si tú sembraras este árbol de mango y lo estuvieras cambiando de lugar de forma constante, sus raíces no se van a fortalecer. Y hay una gran probabilidad que el árbol ni se desarrolle, puede morir o nunca dé fruto, porque su raíz no le permitiste que su raíz se profundizara y tomara su tiempo para que pudiera crecer en esa tierra que tienes que abonar, que tienes que regar, que tienes que cuidar para que ese árbol esté nutriéndose y reciba todo lo que necesita para poder cumplir su propósito, que es dar fruto. Dar ese mango exquisito. Si te gusta el mango es exquisito, a mí es una de mis frutas favoritas. Entonces, si yo, Cristina, quiero caminar en Dios y quiero crecer en Él y quiero vivir para Él, porque he reconocido quién es Él, porque sé que solo en Él hay vida, está ese momento de revelación tremenda en la vida de Pedro, cuando está con Jesús y Jesús está diciéndole a un grupo de personas que si ellos pues no creen y les es difícil seguir la palabra, cumplir la palabra, que podían irse, y de repente vuelve su mirada a los 12 y les dice, y si ustedes quieren irse también pueden hacerlo. Y en ese instante Pedro recibe esa revelación del cielo y le dice, pero ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Estaba diciendo Pedro, si tú eres la fuente de vida. No hay opción. Si yo quiero la vida, yo quiero lo que en ti he descubierto, por lo tanto no me iré a ningún otro lugar porque solo lo encuentro en ti. Entonces no me iré, puede sonar difícil, puede ser complicado para mi carne, pero yo sé quién tú eres la fuente de vida. La pregunta es, ¿sabemos esto? Lo decimos constantemente. Es una frase muy común en medio de aquellos que caminamos en Cristo y con Cristo, ¿no? Él es la vida, pero lo entendemos a profundidad. Lo entendemos en la dimensión en la que yo siembro mi vida con mi tiempo buscando de ese Dios para crecer, para que mi raíz vaya cada vez más profunda, para que nunca deje de dar fruto, porque la palabra es clara, dice que somos diseñados para dar fruto y mucho más fruto y mucho más frutos. Es decir, ir de gloria en gloria es que tu fruto cada vez sea mucho más abundante. Eso es el diseño de Dios, eso es lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida, pero solo se va a lograr si nos sembramos de forma constante. No decir, ok, voy a tener una relación con Dios inconstante, una semana sí, una semana no, un mes sí, 3 meses no, voy a nutrirme de estudio de la palabra muy de vez en cuando, pero no como algo en tu vida diaria en la que tú puedes conectar con Dios, puedes hacer un espacio para leer las Escrituras y decirle, Espíritu Santo, habla mi vida, revélame estas riquezas, revélame lo profundo que está escrito adentro de estas palabras, eso que solo se puede revelar por tu espíritu y que va a abrir mis ojos espirituales y que va a abrir mi entendimiento. Es más, cuando tú lees el versículo 9, si no me equivoco, de 2 de Pedro capítulo 1, el Señor dice que el que no le añade a su fe todas esas cosas que va enumerando en cada versículo, que es crecimiento espiritual, que es madurar espiritualmente, si tú no le añades, si tú eres carente de estas cosas, entonces eres miope y ciego. Es decir, no puedes ver. Y si no puedo ver, no puedo recibir
el entendimiento de esa riqueza y de esa verdad de Dios que va a llevarme a esa plenitud que Dios tiene para mí, que Dios tiene para ti. Entonces, necesitamos realmente tomar una determinación en nuestra forma de caminar con Él. Necesitamos plantarnos, sembrarnos y decir, Señor, quiero cada día hacer un tiempo para ti. Tal vez un día es leer la palabra, otro día es simplemente hablar con Él para conectar con su corazón y que Él examine tu corazón y que a través de esa conversación, esa palabra que estás leyendo, esa palabra que el Espíritu Santo te está revelando, venga y haga su trabajo en tu interior y se geste vida nueva dentro de ti y puedas ir nutriéndote con esa relación, porque Él es vida. Y cuando hablas con Él, cada vez que Él habla, Él está desatando vida sobre ti, la vida espiritual, la vida plena, la vida abundante, la vida que te permite vivir en libertad, que te permite conquistar tu carne, que te permite conquistar la tentación, porque Cristo ya venció al mundo, ya venció la tentación, ya venció al enemigo, ya venció el pecado y en Él nosotros podemos permanecer libres, pero te da estrategias, te abre tu entendimiento de tal manera que ves una forma totalmente diferente de ver la vida y al hacerlo puedes poseerla y puedes actuar de acuerdo a esto que estás tomando posesión de, porque te pertenece, porque ha sido dado de parte de Dios como herencia para tu vida. Y te das cuenta que ese versículo en Mateo, cuando el Señor dice que vayamos a Él los que estamos cansados y fatigados, porque Él dará descanso, pero también nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, a la carne, a la humanidad, la vida espiritual le parece imposible. Oh, pero cuando Dios abre tu entendimiento, cuando Dios abre tus ojos, te das cuenta que ya no es en tus fuerzas, es en el poder de Dios que te empodera literalmente y te hace capaz de hacer cosas que antes en tu propia humanidad tú no podías hacer, pero en Él lo logras, en Él es posible, porque Él es el Dios de lo imposible. Y al que cree en Él, al que le cree, pero ¿cómo creeré lo que no conozco? ¿Cómo creeré lo que no he descubierto? Al que cree todo le es posible. Pero no es un creer banal, no es un creer del diente al labio. Viene de ir y buscar, viene de estar plantado, viene de estar sembrado, viene de dejar que mis raíces vayan más profundo. Eso es búsqueda, eso es tiempo, eso es invertir tu vida con Dios y en Dios y dejar que Él empiece a fluir en ti. Otro día puedes decir, hoy voy a adorarte, tal vez con música o simplemente esa adoración que es el rendirle a Dios tu vida, áreas que has descubierto y que estás yendo a la cruz y estás diciendo aquí, yo crucifico esta área de mi vida y la rindo a ti y tomo de ti y empiezas a enumerar esas cosas que Dios tiene para ti como recursos espirituales que te van a permitir vivir en la libertad que Él tiene para cada uno de nosotros. Puedes no hacer tu relación con Dios algo monótono, pero sí el decidir buscar, el decidir ir profundo para encontrar estas revelaciones grandiosas y maravillosas para tu vida que harán que su yugo sea fácil y ligera su carga. Es decir, aquello que te pesaba no pesará más porque Él tomará el peso. Aquello que era imposible para ti ya no será imposible porque Él lo hará posible en ti. Y esa es una vida que simplemente surge en nuestro interior. Es algo que cobra por sí mismo vida en tu ser interior. Y empieza a inundar tu mente, tu corazón, tu alma. Y ese deseo ferviente de hacer las cosas a la manera de Dios te empodera, te llena de gozo, te llena de paz, te llena de expectativa. Y luego ves a Dios obrar de maneras sorprendentes. Te ves a ti mismo actuando de una forma que es agradable a Dios, pero no porque te pesa, no porque te obligaron, no porque tenías miedo a una consecuencia, no por miedo a una condenación, sino porque hay una
una pasión en tu interior que te mueve, hay una fuerza, hay un poder que te mueve a hacerlo con gozo, con alegría. Y cuando te ves actuando o ejecutando algo de esa manera, te llena de plenitud, te hace querer saltar, querer celebrar, querer decir, Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no glorificar tu santo nombre? Si puedo ver tu poder, puedo palparlo, puedo percibirlo en mi vida. Ya no soy la misma, ya no soy el mismo. Tú estás conmigo, tú estás ahí en todo tiempo. Y wow, o sea, es ver el cielo cobrar vida delante de tus ojos en tu interior. Y luego cuando puedes compartir con otros este maravilloso Dios revelado, no el Dios que conoces porque te puedes un versículo o 1000 versículos o 10,000 versículos de memoria, no, porque conoces al Dios de la palabra, porque ese versículo ya se reveló, porque ese versículo ya se hizo vida dentro de ti, porque ya lo experimentaste, porque ya cambió tu forma total de ver la vida. Y entonces compartes de lo conocido, compartes de lo que es real, compartes de una experiencia vivida en Dios, compartes vida. Y entonces otras personas empiezan a querer eso que tú tienes y empiezan a querer conectar con Dios y hablar con Dios. Y aun cuando les cuesta, aun cuando tienen batallas como tú y yo las hemos podido tener, cuántas batallas yo he tenido en su presencia, cuántas cosas yo le he dicho, Señor, es que yo no quiero eso, yo quiero esto, es que Señor, no me gusta lo que me estás pidiendo, no me es agradable, no me es cómodo, Señor, es que ya estoy cansada, Señor, es que ya no puedo más, Señor, es que no entiendo, explícame, me dices que haga esto, lo hago y luego pasa esta otra cosa, no entiendo. O sea, mis tiempos con Dios no siempre son dóciles de mi parte, en el sentido de que no siempre entiendo. A veces estoy frustrada, a veces estoy cansada, a veces estoy dolida, a veces simplemente no veo la salida y siento esa oscuridad y digo, ¿verdad? ¿Qué pasa, Señor? Y pasan estas cosas, a veces mi carne no quiere, se resiste, porque obviamente tiene que morir. Y sé que esto es parte del proceso, pero también sé que si todos los días tú permaneces sembrado en su presencia, no sacas tus raíces una y otra vez, sino decides permanecer ahí, llega ese momento donde ves finalmente lo que Dios siempre estuvo viendo. Y dices, Señor, gracias que no te diste por vencido. Gracias que nunca te asusté con mis berrinches. Gracias que nunca pierdes la paciencia, porque Él no pierde la paciencia, a pesar de las tonterías que salían de mi boca por estar miope, por no ver, por tener esos velos que no me permiten ver o entender las riquezas del reino en ese momento, pero tú insistes y Dios lo que hace es buscar otra forma de llegar a tu corazón, a tu mente, y hace 10,000 caminos o 100,000 caminos con tal, o estrategias con tal de conectar contigo y finalmente tu entendimiento sea abierto, porque obviamente está nuestra propia voluntad ahí, ¿no? Lo que estamos cediendo, y a veces creemos que estamos cediendo, a veces creemos que estamos rindiendo, pero en realidad no lo hacemos. En muchas ocasiones yo le he rendido a Dios lo que Él me ha dicho que le rinda, y al ratito está Dios diciéndome, ves, hija, mira, con esa actitud lo que me muestras a mí es que no lo has rendido, es que todavía quieres tener el control, es que todavía quieres tú decidir qué hacer y qué no hacer, en vez de dejar que yo te muestre qué hacer y que yo tome el control. Entonces ahí vamos en ese ejercicio diario, dándonos cuenta de los engaños del corazón y saliendo de estos a evidencia para que la luz los ilumine y nosotros podamos seguir caminando en la luz, en el camino que es Cristo, y cosechar la vida que Él tiene para nosotros. Pero sí quiero esta tarde enfatizar que esta vida gloriosa, esta revelación de estas riquezas eternas a las cuales tú tienes acceso a toda la naturaleza divina, o sea, wow, tienes acceso a todo el poder de Dios, tú puedes imaginar eso. Y ahí está desperdiciándose. Estamos estudiando nosotros un manual de madurez espiritual
toda la iglesia y aún en Vital, pues yo traigo un poco de lo que estamos aprendiendo en estos meses al principio de año, para ser intencionales en desarrollarnos en esa madurez espiritual. Y hablaba de esta señora, daba un ejemplo, que ella llegó a tener 20 millones de dólares, pero era una persona muy, muy tacaña y gastar le dolía muchísimo. Entonces vivía precariamente. ¿Sabes con qué material ella hacía sus propias faldas? O sea, tenía en la época que ella tenía ese dinero, hace muchos años atrás, 20 millones, habrían sido como tener 100 millones hoy, ¿sí? Para que podamos tener una comparación. Pues si tienes esa cantidad de dinero, puedes comprarte una falda hermosa, ¿no? Pero ella tomaba papel periódico y cosía el papel periódico o lo pegaba para hacer sus faldas, y ella decía, es que así me va a durar más mi dinero. Era millonaria, pero vivía pobremente. Tú eres millonario en el espíritu. Quiero preguntarte, ¿vives con riqueza espiritual o vives en pobreza espiritual? La pobreza espiritual que uno pueda tener es decisión propia. O la riqueza espiritual es decisión propia. Yo soy la que decido si quiero la riqueza que me pertenece, ir buscarla. O sea, sí hay que ir al banco, sí hay que ir a hacer retiros, sí hay que hacer gestiones muchas veces bancarias que son un poco tediosas, por decirlo así, cuando vas a mover largas sumas de dinero y comprobar ciertas cosas, o te van a depositar cierto dinero. Hoy con todos estos sistemas para cuidar de dónde vienen los dineros, pues hay muchos procesos, ¿no? O cuando vas a usar cierta cantidad en una tarjeta de crédito, de repente te la bloquean y tienes que llamar y decir, sí, soy yo, porque la cantidad pone una alerta de seguridad para ti. En fin, hay cosas que hay que hacer, ¿sí? Pero, ¿por qué limitarme por ese trabajo de búsqueda que solamente va a desatar gloria sobre tu vida? ¿Por qué vivir pobremente en el espíritu cuando puedo ser millonario en el espíritu y vivir una vida sobrenatural? Vivir una vida sobrenatural significa vivir la vida por encima de la capacidad humana. Nuestros límites son muy cortos, pero los límites de Dios no tienen fin. Él es el Todopoderoso, pero Él anhela que confiemos en Él. Nuestra carne no va a querer confiar. Por eso esos momentos que he tenido con Dios, donde quiero negociar con Él, como que si yo sé de alguna manera lo que es mejor para mí cuando estoy delante del Creador, del Todopoderoso, del que lo conoce todo, del que quiere lo mejor para mí, que los sueños que Él ha diseñado para mí siempre van a superar por millones los sueños que yo podría tener por mí misma. Y entonces cuando estamos ahí y nos volvemos, y Él nos ayuda a volvernos dóciles en sus manos y nos va guiando hasta que va convenciendo con la evidencia de la verdad divina tu corazón, y empieza esa vida a cobrar vida dentro de ti. ¿Sabes qué pasa? ¿Quieres más? El tema es que nuestra pobreza espiritual se debe a querer hacer las cosas al revés. Por alguna razón, este otro versículo que voy a compartir contigo es un versículo muy común, que nos lo sabemos de memoria la mayoría de cristianos. Y por alguna razón seguimos una y otra vez haciendo las cosas en la dirección contraria. Seguimos buscando primero lo que Dios dice que Él va a darte. Y yo entiendo porque es la humanidad la que está interfiriendo. Es nuestra humanidad, es nuestros argumentos, es nuestro razonamiento, es
lo difícil que nos es esperar la gratificación. Vivimos en un tiempo donde queremos disfrutar ya, ¿no? Lo más pronto posible. Y la espera no es algo agradable para nosotros. Y entonces, Mateo 6:33, que la mayoría se lo sabe de memoria, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. La versión Reina Valera dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. La Reina Valera dice, y su justicia, y todas las otras cosas. ¿Qué es todo, amado? Es todo. Pero ¿sabes qué hacemos? Nuestro tiempo con Dios está saturado de peticiones, no necesariamente tuyas solamente. A veces intercedemos por otras personas, intercedemos por su salud, intercedemos por sus finanzas, intercedemos por sus hijos, intercedemos por su matrimonio, intercedemos por sus jefes cuando hay conflicto, intercedemos por relaciones interpersonales con ellos, intercedemos por planes, por sueños, por proyectos. En fin, la lista es larga, intercedemos por si están estudiando, por cuando van a tener un examen, cuando están en su tesis, cuando se van a graduar y tienen que preparar muchos trabajos, intercedemos por su salida, por su entrada, o sea, intercedemos por muchas cosas y es bueno, Dios dice que lo hagamos y luego pedimos por todo esto para nosotros también. Pero la mayor parte de nuestra oración, de nuestra búsqueda, no es de Dios. Buscamos que Dios haga lo que tú y yo necesitamos. Que Él vaya y ejecute de acuerdo a mi necesidad. Que haga todo lo que yo quiero, porque eso es lo que necesito. Lo busco como mi siervo, como aquel que me va a resolver la vida, pero no lo busco a Él, no me encuentro con Él, no busco conocerlo, no busco conocer cómo funciona su amor. Asumo que lo entiendo, cuando en realidad muy pocas personas en la tierra estamos entendiendo lo que es amar en Dios, lo que es el verdadero amor. Porque si la iglesia de Dios, que somos millones en el mundo, entendiéramos su amor, no hubiera división entre nosotros. No criticaríamos a una denominación con otra. Nos uniríamos, haríamos cosas de esfuerzo unido para impactar al mundo. Pero lo que menos hemos entendido es su amor. Y cuando conectamos con Él, no lo hacemos para conocerlo a Él, para descubrir estas riquezas, para descubrir cómo funciona su yugo fácil y ligera su carga, para descubrir cómo es, qué significa, Señor, que el que cree en ti todo se le vuelve posible, qué significa, Señor, que va a haber aflicción, pero tú ya has vencido al mundo y por eso puedo confiar en ti. ¿Qué significa confiar en ti? ¿Qué significa la libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario? ¿Qué es toda la grandeza que hay detrás de esto? ¿Qué significa poder estar en tu presencia? ¿Qué significa que tu trono es de gracia y misericordia y que yo puedo entrar delante de tu trono y de gracia y misericordia con toda mi debilidad? ¿Qué significa? ¿Qué significan estas verdades que tú estás hablando a mi vida? Y quiero que se revelen porque yo quiero toda la riqueza que tú tienes para mí. La mayoría del tiempo estamos buscando las añadiduras. Y créeme, sé la fuerza que se mueve en nuestro interior cuando tenemos problemas, cuando tenemos circunstancias adversas y queremos que cese, que pare, que llegue el tiempo de paz, de tranquilidad, que la tormenta simplemente deje de ser. He estado ahí, he clamado porque la tormenta termine. Pero en esas tormentas he aprendido que por más que clame que una tormenta termine, por amor, por gracia y misericordia,
Dios no permite que la tormenta termine hasta que yo haya recibido la riqueza que va a sostener mi vida y me va a permanecer, me va a ayudar a permanecer firme hasta el fin. Ya sea que mi fin sea que muera este cuerpo de carne y ascienda a la gloria eterna, o que me toque vivir la venida del Señor. No importa en qué formato se da, pero yo quiero llegar firme hasta el fin. Y solo puedo vivir mi vida espiritual si vivo permanentemente conectada con nuestro Dios, Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son la fuente, porque Él es la fuente de vida eterna. Solo Él puede sustentarla, solo Él puede revelarla, solo Él puede darme el poder y la vida que necesito. Y lo necesito a diario. Esto significa que yo debo de ser una persona dispuesta a abrazar mi debilidad, a apropiarme de mi condición de humana, débil, pecadora. Oh, qué feo se oye. Yo recuerdo hace que 15, 17 años atrás, 18 años atrás posiblemente, por ahí, yo no podía decir Cristina es débil, pecadora, no imperfecta, bueno, imperfecta sí, pero débil y pecadora. Yo no podía decir eso porque yo decía, no, las personas van a creer que yo tengo pecados ocultos. No, era un orgullo. Yo creía que mi valor estaba en hacer todo perfecto por 10,000 razones, que no es el tema de hoy. Y por lo tanto, ver mi maldad de mi corazón, ver la podredumbre que estaba en mi corazón, ver ese pecado, ver esa debilidad, esa incapacidad en mí, era demasiado doloroso para mí. Entonces yo me rehusaba a verlo y me autoprotegía y no permitía que las personas tocaran esos temas conmigo, y estaba como con los guantes de box puestos todo el tiempo. Y Dios me fue tomando poco a poco y me fue mostrando y me fue enseñando en amor. Cuando humanamente pensamos, Dios debería de agarrar el cinturón de cuero y darme unos cuantos fajazos porque yo no entiendo nada y sigo de necia, ¿verdad? Comportándome así sin querer aceptar estos errores que son tan evidentes, pero prefiero negarlos. Y recuerdo que Dios me empezó a enseñar. Y la primera vez que cometí un error de temperamento, ¿verdad? Y me enojé y actué en el enojo y luego me tocaba predicar. Y me sentía muy acusada, muy culpable y decía, ¿cómo yo voy a predicar después de esto que acabo de hacer? No soy digna de predicar, de llevar la palabra. O sea, no es posible que a estas alturas del camino me gane el enojo. En fin, ¿no? Entonces yo estaba muy mal. Golpeándome, ¿verdad? A mí misma, latigándome a mí misma, sin salir y sin resolver la situación. Y el Espíritu Santo llegó, son de esas pocas veces que literalmente lo he sentido físicamente, y se acercó por la parte de atrás y me susurró al oído y me dijo, Cristi, te amo. Y me desarmó, porque yo esperaba un maltrato en disciplina, ¿no? Un rechazo. Es a lo que había estado acostumbrada. Y le digo, ¿por qué me dices que me amas si acabo de gritar, acabo de pelear, no vencí, actué en la carne, no agarré la paz del Espíritu? ¿Por qué, Señor, me dices que me amas ahorita? Dice, porque te amo. Porque mi amor es la fuerza para vencer tu enojo. Porque mi amor es lo que necesitas para vencer tu debilidad. Para que te escondas en mí y yo pueda fluir a través de ti. Y en vez de seguir acusándome y autoflagelándome con mis palabras y permitir que el enemigo estuviera condenándome y acusándome también, le pedí perdón. Me arrepentí. Y le dije, Señor, ¿qué me pasó? ¿Por qué volví a caer en esto? ¿Por qué me equivoqué de nuevo? Y Dios me mostró el porqué.
me ayudó a pedir perdón, obviamente, a reconocer mi falta y a tomar decisiones que me ayudaran a manejar el enojo de mejor manera para no pecar en el enojo. Y pude fluir y pude predicar y cumplir su propósito. Y su amor fue el que me envolvió. Y han sido experiencias que han marcado mi vida para siempre, no solamente para conocer a mi Dios y recibir la libertad que ya me pertenece, sino también para aprender a tratar a otros, para poder ejercer esa paciencia, esa gracia, esa misericordia, ese favor con otros, entendiendo que esa gracia, ese favor, esa paciencia no está ahí para entretener mi pecado, sino para que viva en la libertad del mismo y ver la transformación de Dios. En otra ocasión, igual estaba débil emocionalmente, quería terminar con todo, no tenía fuerzas de nada, y era otra de las áreas que yo detestaba de mí, sentirme débil. Y recuerdo decirle a Dios, Señor, por favor, cánsate de mí, porque yo ya estoy cansada de mí misma, cansada de oír lo mismo todos los días, de todos los días decirte, ya no puedo, ya no quiero, dame permiso de dejarlo todo, o sea, de dejar todo atrás, por favor, Señor. Y era un clamor desde lo más profundo de todo mi ser. Y estaba como harta de decir, ¿cómo es posible que yo, Cristina, esté dándome por vencido cuando he conocido a un Dios de maravillas, a un Dios de milagros, a un Dios que me ha sostenido, a un Dios que ha sido fiel, a un Dios que nunca me ha dejado, a un Dios que me resucitó literalmente y me dio nueva vida? ¿Cómo es posible? Entonces había una doble acusación, mi propia debilidad y cómo era posible que abrazara esa debilidad en vez de abrazar la grandeza de mi Dios. Y entonces estaba tan enojada conmigo misma que me estaba rechazando a mí misma y le pedí a Dios, cánsate de mí, por favor, porque yo ya estoy cansada de no poder levantar mi ánimo a pesar de que busco tu presencia. Entonces, y no porque culpara a Dios de eso, me culpaba yo, que yo no entendía, que yo no lo dejaba actuar. Entonces estaba muy, muy molesta. Y en esa ocasión, el Señor, a través de su Espíritu, me dijo, Cristi, quiero que sepas que en el cielo se celebra tu debilidad. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Si esto es horrible, esto da vergüenza. ¿Quién va a celebrar la debilidad de otro? Eso no existe, no es lógico. Claro, para nuestra humanidad finita y limitada en el entendimiento de la vida espiritual. Y el Señor me dice, Cristi, cuando tú eres débil, es cuando reconoces que me necesitas y corres a mí. Y cuando corres a mí, te encuentras con mi poder. Y mi poder es un especialista en perfeccionarse en tu debilidad. Entonces en el cielo se celebra cuando tú te vuelves consciente que eres débil. Porque entonces al estar consciente que eres débil, buscarás ayuda en mí y encontrarás mi poder que te librará, que te sostendrá, que te hará vivir por encima de la debilidad a través de la vida del Espíritu. Recuerdo llorar incesantemente y yo podría contarte así 100,000 historias de mis tiempos con Dios, porque quiero decirte esto esta tarde, porque tú ves a Cristina Escoto compartirte de ese Dios maravilloso. Me ves con una sonrisa en mi rostro que es real, es genuina. Amo a Dios con todo mi ser. No hay nada más grande, ni más bello, ni más hermoso que Él. Pero yo no soy perfecta. Lo bueno que ves en mí solamente puede venir de Dios. Cristina batalla como tú. Cristina llora como tú. O quizás si no lloras mucho, pues yo lloro mucho, ¿verdad? Para aclararlo. Cristina hubiese salido corriendo 10,000 veces.
Cristina no puede, pero el Dios de Cristina sí. ¿Y sabes qué? El Dios de Cristina es tu Dios. Y todo lo que yo tengo acceso, tú también. Dejemos de vivir en pobreza espiritual y pasemos a ser ricos en el Espíritu. Vamos al banco espiritual que es la presencia de Dios y empecemos a sacar esos dineros espirituales. Y cuando digo dineros, no empieces a pensar en una casa, no empieces a pensar en ropa, en zapatos, en joyas, en coches, en pagar deudas, no. En vida de espíritu. Empieza a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Empieza a buscarlo a Él, como lo decíamos hace un rato. Si no anotaste, vuelve a ver este mensaje. Queda ahí en el muro de Facebook siempre. No se borran porque yo los pongo para que nunca se borren. Y puedas tomar notas. Si Dios te habló, compártelo con alguien más. No para que me escuchen a mí, yo soy la menos importante en este lugar. Aquí lo importante es Él. Lo importante es lo grandioso de nuestro Dios y lo que Dios puede hacer en nosotros. Este año yo cumplo 54 años. Y a mis 24 años yo empecé mi intimidad con Dios. Bueno, un poquito antes de mis 24 años, porque pues Pipo nació cuando yo tenía 24, pero yo empecé, quedé embarazada cuando Pipo tenía 24. Bueno, ¿cómo es? Cuando yo tenía 24, ya me enredé toda. Pipo, mi hijo, que ya pues tiene 28 años, mi hijo. Y en el embarazo fue que yo pues comencé mi intimidad con Dios. Y ya son 30 años, 30 años. 30 años de cada día aprender a vivir algo nuevo. Yo tenía 24 años, pero no había madurado en nada de la vida y no entendía nada de la vida. Y Dios literalmente me tomó en el hueco de su mano y me dijo, yo te voy a criar, Cristi, y voy a formarte, voy a sanarte. Y me resucitó. Y tengo 30 años en el que sigo descubriendo más de esta nueva vida, mucho más. Y cuando veo a dónde estoy en el Señor, le digo, gracias, gracias. Yo me sigo maravillando por lo grande o por lo pequeño, porque no hay nada pequeño en Él. Ayer estaba reunida con un matrimonio que pasaron pruebas muy fuertes, de esos momentos donde tú dices, en vez de mejorar la cosa, se pone más difícil, más dura, más dolorosa, ¿no? Y humanamente puedes decir, ¿será que iré a ver el milagro de Dios? Estás sosteniéndote en la fe y el enemigo quiere robarte la fe y decirte, ay, Cristi, tú estás aconsejando esto, pero esto se ve demasiado difícil, no creo que vayas a ver el milagro, ¿no? Y eran múltiples milagros los que tenían que darse. Y anoche estábamos reunidos con esta pareja y yo lloraba en casi la mitad del tiempo pasé llorando de ver la gloria de Dios en sus vidas, de ver la restitución que Dios prometió para el 2023. Cumplirse en ellos, de ver la gloria de Dios que ha prometido para el 2024 ya estarse manifestando en ellos. Ellos son el ejemplo perfecto. Es decir, que buscas primero el reino y su justicia. Todo lo demás llega por añadidura. Y buscar el reino de Dios y su justicia en los momentos donde necesitas lo natural, donde necesitas lo físico, donde eso es emergente, que no es para hoy, es para ayer. Y decides buscar a Dios, decides rendirle a Dios lo que Él te pide de ti, decides buscar las riquezas espirituales, decides ir en pos de Él y no de tu necesidad humana. No es fácil, caminé con ellos, vi las circunstancias
y pues solo iba el Espíritu y que fuera Él guiándolos y hablando la palabra y ellos ya hacían su parte con Dios y llevaban esa palabra y la hablaban con Dios y se metían con Dios y en su relación íntima con Dios. Y ayer, cuando yo oía ese testimonio, porque o sea, empecé a ver la gloria de Dios ya hace un ratito atrás, pero ayer era todavía más profunda, más grande, más impresionante. Y uno dice, wow, ese es mi Dios. Ese es el Dios de nuestra esperanza. Ese es el Dios que te dice que su amor nunca te dejará avergonzado. Que parece, solo parece que tarda, pero no tarda. Porque cuando ves cómo se van desenvolviendo las cosas y empiezas a ver que las cosas están tomando la forma de Dios en tu vida, dices, era necesario pasar por aquí, por allá, por el otro lado, por por aquello, que yo no quería pasar, que yo me lo quería evitar, pero cuán necesario era, porque me encontré contigo y me encontré con una riqueza que no conocía y me encontré con verdades gloriosas de ti que ahora puedo disfrutar. Así que pues yo quiero animarte esta tarde a que tú tomes estas decisiones y puedas decirle al Señor, me voy a plantar, me voy a sembrar en ti, voy a buscarte como nunca antes y voy a conocerte más profundamente, porque de que descubriré la riqueza, la descubriré. Mencionaré otro versículo muy conocido y que lo he repetido muchas veces. Si buscas, Dios te promete que encontrarás. Si tocas a la puerta, Dios te promete que la abrirá. Si clamas, Dios te promete que Él responderá. El tema es, ¿qué estás buscando primero? Porque si primero buscas lo terrenal, pareciera que atrasamos la plenitud de Dios. Pero si empiezas a buscar lo espiritual, aunque al inicio no se te antoje demasiado, sé que la gloria de Dios se va a derramar en tu vida y nunca más querrás soltar esa búsqueda constante de la riqueza eterna. Y estarás plantado como un árbol junto a corrientes de agua viva, donde su hoja no cae, nunca, y su fruto siempre se da a tiempo. Así que adelante, maduremos. Madurar es enriquecerte. Madurar es nutrirte de todo lo espiritual. Por eso es madurez espiritual. Bueno, quiero saludar a los que se conectaron a Vital y no puedo verlos en la pantalla porque están conectados posiblemente en la página de Unidad Cristiana Querétaro y yo estoy en mi Facebook personal. Así que gracias por conectarse. Ustedes son la razón de este programa Vital. Y se llama Vital porque Dios es vital para nosotros. Conocerlo a Él, descubrirlo a Él, abrazarlo a Él, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y quiero también pues saludar a los que sí puedo ver acá en pantalla. Ludmi, te vi desde el inicio, un abrazo, qué rico verte por acá, saludos a toda la familia en El Salvador. Vicky Galvez, qué bueno verte por acá. Betty Sar, qué bendición que nos hayas acompañado esta tarde. Janet Ramos, qué alegría verte por acá. Cindy González, bienvenida a este programa. Teresa Esquivel, qué rico que nos hayas acompañado. Cristina Gutiérrez, qué alegría verte. Sandrita Bella, mi amiga del alma, gracias por siempre estar conectada. Eli García Ruiz, gracias por estar acá esta tarde. Y Gaby Esqueda, siempre acá. Buenas tardes para ti también. Y yo sé que siempre es una bendición tenerte acá conectada y que el Señor pues nos hable y nos bendiga a través de su palabra. Besos y abrazos para ti también. Gracias, Pastora Teresa, hermana Teresa, saludos para ustedes y un fuerte abrazo también. Eli García Ruiz, qué alegría que nos acompañas también.
Ena Someta de Barahona, qué bendición que estás por acá. Sonia Rivera, qué alegría verte. María Eloísa, siempre conectada también, un fuerte abrazo para ti. Ivette, un abrazo para ti, buenas tardes también. Dios es bueno. Dana Arevalo, qué rico verte conectada. Bessie Bonilla, una bendición que nos hayas acompañado. Gustavo Roqueñi, qué alegría verte por acá. Lourdes Orellana de Celaya, qué alegría que estés acá con nosotros. Eugenia Chávez, qué rico que nos acompañas. Espero que te encuentres mucho más fuerte, Gustavo, que el Señor siga obrando en tu vida y que Dios te siga bendiciendo y revelando las riquezas espirituales que sé que tiene preparadas para ti en este tiempo en los que has batallado con la familia en salud, y el Señor te va a sostener, pero te va a dar cosas maravillosas que son eternas. Susana Vázquez, qué rico verte conectado últimamente, siempre te veo conectada, te mando un fuerte abrazo y saludos a toda la familia en El Salvador. Charlie Álvarez, qué bendición que estés conectado. Cristina nos dices, Cristina Gutiérrez nos dice que da gracias por la palabra del Señor. Y cómo pues esta palabra nos edifica. Que Dios te bendiga, Cristi, gracias por las palabras. Cecilia Vargas, qué rico que nos acompañas. Cristi Hueso, un gusto saludarte, qué rico verte por acá esta tarde. Edgar Orellana, bienvenido también, qué alegría que nos acompañes. Mayra Unice de la Garza, una bendición que estés con nosotros. Sandra Telles, una bendición que nos acompañes. Gracias por bendecirme, María Unice, que Dios te bendiga a ti también fuertemente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Dios continúe derramándose sobre tu vida y sobre tu ciudad y tu estado. Lisa Roqueñi, tan bella mi princesa, qué bueno verte por acá. Leticia Lucero, qué alegría que nos hayas acompañado esta tarde. Claudia Flores Lousel, una alegría verte por acá, bendiciones. Gracias, gracias Ludmi por tus palabras y por bendecir mi vida. Alma Rivas, gracias por acompañarnos. Helen Rivera, qué alegría verte por acá, una bendición. Alma, no dejes de creer por la restitución. Búscalo, búscalo, porque Él hará. Lo primero que Él hace es restituir esa vida espiritual y lo demás llegará, porque Él cumple su palabra. Mirna Ramírez, qué alegría que nos acompañas. Eddie, qué bueno que te hayas sumado esta tarde. Dios es bueno, y creo que Ludmi, gracias por las palabras que escribe. Yo sé que es Dios, que es un privilegio para mí el poder servirle, el poder ser instrumento en sus manos. Él se lleva toda la gloria. Si yo no estuviera con Él, no sé qué sería de mi vida, y creo que sería la peor compañía para alguien, pero Dios hace toda la diferencia, y el Señor y su palabra que cobra vida en nosotros es el regalo maravilloso que podemos disfrutar día con día. Bueno, gracias a todos por acompañarme este día en este programa vital, y recuerda, que es vital, porque Dios es vital para nosotros. Así que nos vemos, primero Dios, el próximo miércoles, siempre a las 2 p.m. hora Querétaro, México, porque sé que nos conectamos de diferentes zonas y estamos en diferentes horarios. Y si fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más, compártelo en tu muro. Sé que el Señor va a usar su palabra para bendecir a muchos, y que muchos podamos unirnos y crecer juntos y madurar en el Espíritu. Bueno, bendiciones, que el resto de su semana sea bendecida y que puedan ver su gracia, su favor, y conecten con Él como nunca antes. Amanecí un poco ronca el día de hoy, no sé si se dieron cuenta, pero sé que ya voy a estar bien. Un abrazo para todos y nos vemos el miércoles siguiente, siempre a las 2 p.m. hora Querétaro, México, en este programa Vital. Vital porque Dios es vital para nosotros. Hasta pronto. Chao.